Yahweh o Jehová de los ejércitos les continúe bendiciendo. Le habla su amigo y hermano, el profeta y pastor Carlos Morán, desde el estado Zulia, Venezuela, quien en este momento, hoy ya 5 de enero del 2019, viene a continuar hablando el mensaje profético, el cual el Señor Jesucristo, Yeshua, ha revelado a mi corazón para Venezuela, el cual vengo compartiendo desde el año 2015, a medida que el Señor Jesucristo ha estado revelando mi vida, hablando por sueños, por visiones y hablándome audiblemente de las cosas que van a suceder en Venezuela. Recordando que el deseo de Dios con todo este proceso que está viviendo Venezuela es que los venezolanos se vuelvan a Dios, dejen de poner la confianza en los hombres, los políticos, dejen el pecado, dejen la maldad, la corrupción, la ambición, la brujería, la idolatría, el soborno, y se conviertan de sus malos caminos y se vuelvan a Dios, para Dios poder minimizar y bajar la magnitud de lo que está sucediendo en Venezuela y de lo que falta venir. Muchos se hablan y se dicen que porque todavía entramos en 2019 y estamos en el proceso. El proceso de Venezuela se ha extendido más por la falta de arrepentimiento de la misma iglesia de Jesucristo, por la falta de unidad de los pastores, de los ministros del evangelio en Venezuela, por la división, la disensión, por la contienda, por la brujería, por la maldad, la corrupción. Y Dios ha dado tiempo para que la gente se arrepienta y no ha habido un arrepentimiento genuino. Y el Señor es el que mueve los tiempos y las sazones, pero Dios quiere que volvamos a Él, volvamos nuestra mirada a Jesucristo, quien es el que va a cambiar y a darnos una nueva Venezuela libre y llena de su gloria. La Biblia dice que las naciones son de Dios. Los tronos de las naciones son de Dios, a Él les pertenece. Y Él es el único que quita y que pone reyes, Él es el único que cambia las naciones. Entonces, el curso de Venezuela lo va a cambiar solo es Dios, a través de la oración, a través de la humillación. Según de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dice: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios quiere que nosotros nos humillemos, oremos y nos convirtamos de nuestros malos caminos. Que Venezuela, los venezolanos se conviertan de sus malos caminos, porque Dios está permitiendo todo esto en Venezuela para que la gente se vuelva a Él y para limpiar a Venezuela de tanta maldad, para limpiar a Venezuela de tantos pactos, de tantos rituales, de tanta maldad que está sucediendo en Venezuela. Entonces, yo voy a continuar hablando con lo que el Señor me siguió revelando en el mes de octubre, para terminar con el mes de octubre, ya que el video que hice ayer 4 fue la mitad del mes de septiembre y la otra parte de los primeros 15 días de octubre. Entonces voy a hablarles rápidamente de, primero, para darle esperanza y aliento de que si vamos a ver una nueva Venezuela, le voy a dar seis aspectos o 6 cosas que el Señor me reveló que vendrían para la nueva Venezuela. Alabado sea su nombre. Entonces voy a, alabado sea el nombre de Jesús, a empezar hablando esos puntos de lo que Dios me habló en el mes de octubre para la nueva Venezuela. Repito, eso va a ser para la nueva Venezuela después que termine este proceso. Lo voy a hablar ahorita en el principio para darle aliento y esperanza, porque a veces dicen que uno lo que habla es pura maldición y pura cosas malas. Entonces no es cosa mala,
si una nación no se arrepiente y no se vuelve a Dios, Dios no le va a hablar de pura bendición y materialismo. Dios tiene que corregirnos. El Padre al que ama, Él lo corrige. Y Dios al que ama, Él lo corrige. Y entonces Él tiene que corregir a Venezuela para que Venezuela no se pierda. Coloqué acá, como ya he dicho en otras oportunidades, esto que estoy hablando ahorita, aunque es atrasado porque es de octubre, yo lo difundí por WhatsApp y lo difundí por Facebook. No lo había difundido por Facebook por correr peligro dentro de Venezuela y tuve que salir del país. Le coloqué acá, profecía para la nueva Venezuela, para los ministros del Evangelio, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en Venezuela. El Espíritu Santo le llene de fortaleza y esperanza en medio del tiempo que vivimos. El Padre Eterno nos dará una nueva Venezuela llena de su gloria y que será doblemente bendecida como lo fue Job. Coloqué aquí, les comparto este corto video de algunas de las cosas que el Señor me ha dicho que hará en la nueva Venezuela, para que en conjunto con estas palabras que el Señor Jesucristo, Yeshua, me da, sean difundidas con el pueblo del Señor y aquellos que quieran una nueva Venezuela. Yo grabé estando en San Cristóbal un video de algunas de las cosas buenas que el Señor me ha hablado, o de bendición para la nueva Venezuela, y lo difundí allí. Voy a leer una cita bíblica que el Señor me dio en esos momentos. Así habló Yahweh, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro las palabras que te he hablado, porque aquí vienen días, dice Yahweh, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo de Israel, Venezuela en este caso, y Judá, que es la iglesia. Ha dicho Yahweh, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y las disfrutarán. Así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, y trastornar, y perder, y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Yahweh. Esta palabra está en Jeremías 30, del 2 al 3. Y también Jeremías 31, 28. Estudiar estos capítulos de Jeremías. Jeremías capítulo 30 y Jeremías capítulo 31. El Señor, como punto 1, el Señor me decía que aunque hoy en día Venezuela esté desolada, esté en sequía en muchas áreas y quede como desértica, Él la hará reverdecer de nuevo como nunca antes. Él hará que la tierra sea productiva de nuevo. Se me mostró la tierra de Venezuela seca y después pasó su mano, y a medida que le iba pasando su mano, todo reverdecía de nuevo. También me decía que Él levantará a la nueva Venezuela como un árbol o un olivo grande verde, donde muchas naciones vendrán a refugiarse, porque en Venezuela habrá de todo de nuevo y será más próspera que antes. Lo que hoy vive Venezuela lo van a pasar, después que termine Venezuela, lo van a pasar muchas naciones. El Señor me mostró en esos días que levantará la nueva Venezuela en sus manos y la hará brillar y reinar entre las naciones. Me muestra el mapa de Venezuela en sus manos y lo sube en alto, y el mapa brilla por su gloria, que llenará cada rincón de la nueva Venezuela. El Señor me habló y me dijo: tengo un plan poderoso para Venezuela y haré que ese plan se cumpla sobre esta nación, que la estoy preparando para levantarla como instrumento de justicia y poder en medio de las naciones, dice el Señor Jesucristo. El tiempo de tu libertad está por llegar. El Señor Jesucristo, Yeshua, dice que Venezuela será conocida como la segunda Israel. Me dice que establecerá sus leyes y nuevas leyes sobre toda la nación venezolana. Todo cambiará en la nueva Venezuela. Me dice que así como el Padre descendió sobre el monte Sinaí en una nube espesa y trajo leyes y su gloria para con el pueblo de Israel,
lo hará con el pueblo de Venezuela. La ley de Dios, la palabra de Cristo, la palabra de Dios reinará y gobernará la nueva Venezuela. El Señor me hablaba que los ministros del Evangelio más ungidos y usados por el Señor Jesucristo en este último tiempo, antes de su venida, serán levantados de la nueva Venezuela. Repito, el Señor me hablaba que los ministros del Evangelio más ungidos y usados por el Señor Jesucristo en el último tiempo, antes de su venida, serán levantados de la nueva Venezuela. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros llenos del fuego del Espíritu Santo serán instrumentos de renombre para llevar un evangelio de poder y sanidad a las naciones. Serán hombres sencillos y humildes que serán levantados por la mano del Mesías príncipe para dar a conocer su nombre y su venida al mundo. El Señor me ministra que desmenuzará muchos concilios cristianos en Venezuela. Los concilios serán limpiados de mucha palabra de hombre y no de mí, dice el Señor Jesucristo. Muchos ministros que hoy gobiernan mi iglesia en Venezuela no la gobernarán más porque han sido reprobados por mí, dice el Señor Jesucristo, Yeshua HaMashiach. A muchos los cortaré y a otros los limpiaré de sus inmundicias. Exaltaré en Venezuela lo bajo, ministros que están en el anonimato y que han sido humillados, y humillaré lo alto, aquellos que hoy en día se creen los dueños de mi obra y no me dejan que yo gobierne. Eso fue parte de lo que el Señor me ministró para la nueva Venezuela. Que se los digo para darle esperanza y aliento. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora les voy a hablar acerca de las cosas que van a seguir aconteciendo, que el Señor reveló que van a seguir aconteciendo en la nación. Hermanos y amigos, el Padre Eterno les ayude a buscar del Señor Jesucristo, Yeshua, ya que sin Él no somos nada. Llegó un momento cuando Cristo estaba predicando la palabra y la gente se iba y la gente decía, dura de oír esta palabra. Y Jesús le dijo a los apóstoles, si quieren ustedes váyanse también. Y Pedro, por el Espíritu Santo, le dijo al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. El único que venció la muerte se llama Jesucristo. El único que puede cambiar al hombre, que tiene poder para transformar y cambiar el hombre y cambiar las naciones, se llama Jesucristo. No es la brujería, no es la santería, no es los paleros, no es los chamanes. Eso es lo que trae ruina, miseria y pobreza. Entonces tenemos que volvernos a Dios, volvernos a Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Voy a leer Habacuc 2 al 3. Y Yahweh me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que la leyere en ella. Aunque la visión tardare por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Lo que Dios ha revelado se va a cumplir. Débora, no. Aunque no sea en nuestro momento, aunque no sea en nuestro tiempo, aunque no sea en el momento que nosotros humanamente hemos creído que van a suceder las cosas, la visión, la revelación profética que Dios ha dado para Venezuela se va a cumplir. Humillémonos, clamemos, ayunemos, busquemos el rostro de Cristo y unámonos como iglesia para que el Señor pueda bajar la magnitud y el tiempo será cortado. Pero si no lo hacemos, este proceso de la nación sigue extendiéndose. Como punto número 1 para este tiempo, el Señor me mostraba que la gente del gobierno y los brujos renovaban una vez más pactos y lanzaban polvos de encantamiento desde los aires venezolanos para mantener al pueblo venezolano y a la iglesia cristiana adormecido una vez más. Hay que seguir guerreando contra todo pacto
que han hecho los aires o atmósfera de la nación venezolana. 2. El Señor dio una orden que las hermanas deben ungirse su vientre. Las hermanas deben ungirse su vientre con aceite y las partes íntimas, ya que el Señor lo ordena. El aceite es símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Y hay que ungirse porque el Señor ministró que cuando llegue la intervención militar extranjera que viene al país, violarán muchas mujeres, ha mostrado el Señor. Esto no será aún, pero hay que obedecer las instrucciones que el Señor Jesucristo nos está demandando. 3. Se debe buscar la bandera de Venezuela de 7 estrellas, porque la de 8 está pactada, para orar por la libertad de Venezuela y profetizar libertad sobre la nación venezolana, como lo estamos haciendo en estos 7 de ayuno que estamos ahorita, que ya hoy entramos al día 4, de las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 6, 7 de la mañana. 4. El Señor me vuelve a mostrar las bombas de gasolina cerradas y multitud de colas de carros. Esto es porque es firme. El país se quedará sin gasolina totalmente, como anuncio desde el 2016. Revelación con el mapa de Venezuela lleno de velas. El Señor me mostraba el mapa de Venezuela lleno de muchas velas encendidas. Regresando al estado Lara, cuando estuve predicando una campaña en el estado Lara. Estas velas pueden representar brujería, santería y ocultismo a nivel nacional, para renovar pactos. Pero también estas velas pueden representar el colapso del sistema eléctrico en Venezuela, como el Señor me ha hablado en otras oportunidades. El agudizamiento del problema de la crisis eléctrica en Venezuela. La iglesia de Jesucristo no puede bajar la oración y ayuno por la nación hasta que no sea libre y nazca la nueva Venezuela. Esto es lo que siento de parte del Señor decirle con este punto. Alabado sea el nombre de Jesús. También las velas encendidas pueden representar la predicación del evangelio en el país en medio de tantas tinieblas. Como punto 6, estando en Barquisimeto, me mostró otro volcán que hacía erupción, pero no me dijo el país. Y como vimos antes que terminara el año, hubo erupción de volcán en Indonesia y hubo otra erupción de volcán en Italia. Y vienen más porque el Señor me mostró hace poco otra. El lunes, en esos días de la primera quincena de octubre, me dijo expatriar me dijo, pero no me dijo a quién iban a expatriar. A los días que yo publiqué esa revelación que el Señor me dijo, expatriaron de Venezuela a Loren Salek hacia España. Este joven estaba preso y la revelación allí se cumplió. Expatriar y expatriaron a este joven. Yo tengo la foto, creo que la borré o la tengo ahí en el teléfono, voy a revisar. Como punto número 8, el Señor me mostró que a través de las cajas de CLAC y lo que da el gobierno es para monitorear, mucho de ello es para monitorear a los venezolanos y controlarlos. Vi que tenía un control en estos programas de esto que da el gobierno, en una revelación. Como punto 9, me vuelve a mostrar las pilas del puente de Maracaibo, entendiendo una vez más que el puente colapsará y se caerá como anunciado en 2015. El Señor me mostraba ejércitos de Cuba como punto número 10. Ejércitos de Cuba que se preparaban para venir a Venezuela a apoyar al gobierno de Venezuela. Apreciaba la bandera de Cuba delante, representando a este país o algún otro de los que apoyan el gobierno que seguirán viniendo al país. El Señor me ministraba que las calles de Venezuela se encenderán. Protesta, alboroto, desespero y confusión para muchos.
Me mostraba un camión volteo botando en un vertedero comida y granos. No sé la causa, si estaban contaminados o estaban buenos. Pero me mostró eso, que había un camión que estaba botando comida en un vertedero. Comida y grano, como punto número 13. Me decía que la fornicación y adulterio espiritual de la nación hacia el Padre es muy grande. Me daba Isaías 22, Oseas capítulo 3, Oseas 4, Oseas 5, 6, 7. Como punto número 14 o revelación 14, aprecié el cielo de Venezuela full de paracaídas. Estos pudiendo ser o representar la ayuda humanitaria que viene al país. El Señor me ha dicho que va a llegar un momento que va a entrar ayuda humanitaria al país, o la invasión extranjera que llegará a la nación. Pero eran demasiados paracaidistas. Como punto 15, me mostraba una vez más un maratón de personas en bicicleta, entendiendo que no quedará nada de carro en las calles por el alto costo de los repuestos y la falta de gasolina. Por esta razón las personas tomarán bicicletas y otros a pie. Esto ya anunciado otras veces, pero el Señor lo sigue ratificando. Como punto 16, me muestra una vez más el símbolo nazi. Esto es persecución contra la iglesia y medidas contra el pueblo de Venezuela que nos afectarán más que tomará el gobierno. Como punto 17, me muestra un gran círculo amarillo en el cielo. Esto es una señal para la manifestación de los eventos proféticos a nivel mundial, como anuncio del 2015. Terremotos, tsunamis, lluvias torrenciales, huracanes, cambios climáticos, desbordamiento de ríos, activación de volcanes, mar de leva a nivel mundial. El Señor está trayendo su juicio y su justicia a las naciones para limpiarlas de sus maldades. Estemos atentos a las señales. Cada día se acerca la venida de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Como punto número 18, el Señor me mostraba, cuando iba camino a Barquisimeto, una gandola metida bajo el agua. Esto puede ser así o simbólicamente que no va a llegar un momento que no va a haber cómo mover cargas pesadas en el país por la falta de gasolina, gasoil, o también que no se podrá traficar alimentos. En otra revelación me mostró otra gandola de carga pesada volcada en un accidente. Puede ser por protesta, saqueo, también que viene. La gandola sumergida en el agua también simboliza el transporte de carga pesada en ruinas en el país, o paralización del transporte de carga pesada para sembrar más temor en la sociedad. Como punto número 19, me mostró también que una plataforma petrolera en el lago Omar se hundía. Esto puede ser así o el colapso total de la industria petrolera o paro petrolero que ha anunciado, que el Señor me ha mostrado en otra oportunidad. Esto puede ser cualquiera de las plataformas petroleras a nivel de la nación, sea en tierra o lago, como refinería, taladro, plantas, estaciones, gabar, etc. Me muestra más militares escondidos en los montes, con muchas armas y moviéndose. Alabado sea el nombre de Jesús. Coloqué aquí, creo que hay fuertes preparaciones para el golpe de Estado que el Señor me ha dicho y para la intervención militar extranjera que vendrá a nivel de la nación a nuestro país. Voy a hablarles la otra parte que es la última. Alabado sea el nombre de Jesús. Coloqué acá, el Padre Eterno le sigue bendiciendo. El Padre sigue llamando a todos los venezolanos al arrepentimiento, a volverse a Él, a apartarse de la brujería, la idolatría y la corrupción. Debemos volver nuestra mirada a un Cristo vivo, que es el único que va a transformar y levantar a la nueva Venezuela que Él nos va a dar. Solo el arrepentimiento verdadero es el que puede bajar la magnitud de lo que hoy vivimos. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Juan 14:6. Jesucristo, al iniciar su ministerio, dijo:
convertidos y arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Como punto 1 de esta tercera división y ya última, el Señor me ministró de hacer 7 días de vigilia por la nueva Venezuela, para derribar pactos y maldiciones. 7 días de vigilia seguidas, las cuales las hicimos a final de noviembre. El que quiera hacer esa vigilia, aunque ya haya pasado el tiempo, los puede hacer. Nosotros hemos continuado haciendo vigilia y transmitiéndola por YouTube o Facebook cada 15 días. Esto es para seguir derribando pactos, maldiciones, estableciendo el reino de Cristo sobre la nación, para orar por la libertad y esa nueva Venezuela. Orando por los venezolanos en las naciones, por los niños, por los ancianos, por los presos, por la iglesia y los ministros. 2. El Señor Yeshua dice que venía el caos sobre el país. El Señor me dijo que venía el caos sobre el país. Como punto 3, me mostró las personas corriendo. Me ha dicho: angustia y desespero habrá en toda la nación, y correrán de un lado al otro por el hambre y la guerra. Me lo dijo desde el 2016 y me lo volvió a confirmar. Me mostraba el rostro de Diosdado Cabello, no me dijo la causa. Alabado sea el nombre de Jesús. Pudiera ser porque se acerca la muerte del presidente y él tomará la presidencia, o por otra causa. En esos días, después que yo hablé esto, él estuvo en el estado Zulia. Unos días después, puede ser esa la causa. El Señor me muestra una gran hacha. El Señor me mostró esta semana una gran hacha, y va a cortar a muchos ministros del Evangelio y muchas ovejas que están llevando vidas no agradables delante de Él. Va a cortar a muchas personas que sigan apegadas a este sistema de gobierno diabólico, a personas que sigan haciendo lo malo en el país. A santidad nos llama el Señor. Debemos apartarnos del pecado, dejar de vivir vidas dobles, porque esto no es agradable delante del Señor y nos trae graves consecuencias. Hebreos 12:14 dice que sin paz y santidad nadie verá al Señor. Hermanos, como punto 6, el Señor me ha ministrado durante toda la semana la insistencia que estamos en los últimos tiempos y de su juicio a las naciones, ya que las naciones están muy contaminadas. Lean por favor y mediten en los capítulos de Isaías 24 y 34. Esta palabra y evento lo he anunciado desde el año 2015 y 2016, como la manifestación constante de los eventos que les anuncié ahora. Punto 7. Viene mucha más hambre a la nación, me decía el Señor. Me muestra personas cazando animales en los montes por el hambre. Tan tremenda que viene. Muchos se irán a los montes por el hambre. O punto 8. El Padre Yahweh me mostraba un gran buque o barco alto que llegaba a las costas de Venezuela. Como punto número 9. En visión, mientras oraba, me mostró cómo los cerros o montañas del país se derrumbaban, deslizamientos de tierra, veía vaguada. Esto anunciado otra vez. Cuando vi lo del gran buque o barco alto, como en otras oportunidades, se habla y se ha hablado desde el mes de diciembre que Irán, creo que iba a enviar unos buques de guerra a Venezuela. Con punto 10, me mostró los venezolanos en muchas colas, apreciaba largas colas, pero no se me dijo la razón. Punto 11. Viene maremoto para el sur y la costa oriental del lago. El Señor Jesucristo me mostraba que iba en un bus de PDVSA por toda una costa y de repente se dio un maremoto y se levantó una ola como de 5 a 8 metros aproximadamente. Y el lago empezó a desbordarse. Como punto 12. El Señor Jesucristo me decía: Venezuela no es Cuba. El Señor Jesucristo me decía que Venezuela no es Cuba. Yo libertaré a Venezuela. Aunque muchos han perdido la esperanza y crean que ya Venezuela no va a cambiar, que todo se perdió, que Venezuela estará así para muchos años, es mentira de Satanás. Le he prometido una nueva Venezuela y se las daré, me dijo el Señor Jesucristo. Como punto 13 de esta segunda división, el Señor Padre Eterno me decía, orando por Venezuela a través del Espíritu Santo, que el espíritu de la muerte empezaría a tocar las puertas de la casa de los gobernantes de la nación. A los días de ellos murió uno del PSUV y después murió Ali Arraque.
y de la constituyente que el Señor me mostró que también han muerto 2. Como punto 14, me decía que la serpiente Pitón estaba recorriendo Venezuela para adormecer y a oprimir a la iglesia cristiana evangélica de Venezuela. Tenemos que reprender ese demonio, ese principado de Pitón, que viene para adormecer el pueblo. Tenemos que guerrear contra este demonio y atarlo y derribarlo del país. Como punto 15, me mostraba cómo los ocultistas renovaban pactos y hacían sacrificios con personas, decapitaban a personas que estaban arrodilladas y les quitaban las cabezas. El sábado 13/10 del 2018 me decía que los demonios le estaban pidiendo al gobierno sangre, derramamiento de sangre para mantenerlos en el poder. Oremos en contra de todo pacto satánico. Punto 16. Me dijo que Venezuela se quedaría totalmente sin luz, sin agua, sin transporte, sin gasolina, sin internet, sin gas doméstico y sin comida. Esto me lo confirmó ya que en otras oportunidades me ha dicho que todo el país colapsaría en todas las áreas. Esto fue el sábado 13/10/2018. Me mostró las antenas de los sistemas de telecomunicaciones en señal de que las mismas seguirán fallando hasta que colapsen. El Señor me mostraba que militares armados se metían dentro de las casas. En esta oportunidad no me mostró la causa, pero en 2015 me ha dicho que se meterán por el hambre y saquearán muchas casas por el gran hambre o hambruna que viene. Con punto 18, el Señor me mostraba muchas aguas en las calles por lluvia e inundaciones. El Señor me mostraba más inundaciones por lluvia y muchas aguas corriendo en las calles del país desde el 2016. Me ha dicho que derramaría las cataratas del cielo sobre las naciones, sobre Venezuela, para limpiar los países y limpiar la nación de tantos pactos hechos por los ocultistas y gobernantes. Me ha dicho que venían lluvias torrenciales, huracanadas y caída de granizo. Debemos estar preparados con linterna, botiquín de primer auxilio, mecate, medicina y todo lo que se necesite para desbordamiento de ríos, quebradas, huracanes, tormentas, terremotos y guerra. El Señor me mostraba muchas llamas o candelas por explosión o quema de algo. A los días después de esto, explotó el llenadero, creo que es de gas o de gasolina en Guatire, en el estado Miranda. El Espíritu Santo me mostró una visión con el metro, como el de Caracas, el cual se descarrilaba y se estrellaba. Esto puede representar que el metro se vaya a parar. Vi también muchas aguas como que se inundaba y muchas personas muertas. Los muertos pueden ser por las inundaciones, por lluvia, ponemos por los metros del país, Caracas. El juicio que viene para Caracas es muy fuerte. A los días también me pasaron fotos. Esto fue en la segunda semana de octubre, que un tren del metro de Caracas, que iba de Valles del Tuy para Caracas, se descarriló. Y después salieron más problemas con el metro de Caracas, que se paró. Me decía que venía un huracán y onda tropical a las costas, al lago de Maracaibo y país. Me decía que soplaría muy fuerte sobre las costas. El Señor me muestra un gran huracán o tornado. Veía que los carros los monitoreaban. Me muestra áreas del Zulia, una vez más sin luz, Ciudad Ojeda, Maracaibo, Cabima, en la costa oriental. Me muestra panaderías cerradas como el anuncio desde el 2017. Me muestra las bombas sin gasolina, como el anuncio del 2016. Me decía que venía la persecución contra la iglesia, más aquellos que nos hemos sometido a este sistema que nos gobierna. Me ministra sobre Daniel en el foso de los leones, Daniel 6. El gobierno emitirá decretos contra los cristianos en la iglesia. El Padre Yahweh me mostraba claramente que el gobierno de turno dará orden de captura contra pastores venezolanos y los mandará a buscar con cuerpos militares y la policía a sus iglesias, casas, y los sacarán de donde están. Habrá en el país un éxodo de cristianos en los montes y fuera del país por la persecución contra la iglesia que viene, como en los tiempos de Pablo, Hechos 8. Me mostró buses con personas hundiéndose en el agua, representando también que el país se quedará sin buses o busetas por las diferentes razones. Como punto 27, en revelación en sueño me mostraba que las personas estaban como locas, desesperadas, agarrando la comida que había en el supermercado, como cuando anuncia que va a pasar un evento muy fuerte, como terremoto, maremoto, huracán,
o una guerra, o que no va a llegar más comida, como si algo muy fuerte fuese a suceder, o porque había sucedido algo muy fuerte. La otra razón es porque podría dar esta situación es porque se dé la guerra civil, estallido social, con protestas de saqueo, o porque viniera la intervención militar extranjera. Guarden comida, aunque esté cara, guarden lo que puedan. Me mostró hombres de los nuevos cuerpos que ha hecho el gobierno vestidos medio traje militar y la mitad de la cintura para arriba de negro, preparándose con armas cortas, como si fueran a matar a varias personas. Como punto 29 me mostró ayer que el gobierno se va a quedar sin recursos para traer comida. La cantidad de comida que alcance para todo el pueblo. La cantidad de comida que alcance para todo el pueblo. Repito, me mostró ayer que el gobierno se va a quedar sin recursos para traer comida. O sea, no va a tener los recursos para la cantidad de comida para todo el pueblo de Venezuela. Llegará muy poquita comida hasta que no llegue nada. No va a haber nada de comida que comprar, me decía el Señor, como anuncio del 2015. Habacuc 2 y 3. Guarden la comida que puedan. Alabado sea el nombre de Jesús. Como punto 30, ya vamos a terminar. El Padre me ministraba que Ciudad Ojeda, en el estado Zulia, costa oriental del lago, es una bomba de tiempo. Que esta ciudad será evacuada porque habrá una gran explosión, como también me ha mostrado que se rompe el muro de contención y se inunda toda la ciudad. Queda 1,5 metros bajo agua. También me ha mostrado que hay un volcán bajo el lago y por el lago llegaba la intervención militar extranjera. El Señor me muestra calles blancas, entendiendo que viene mucha nieve a Mérida o a algunas partes del país. Si no, sería la presencia del Señor que llenará las calles en la Nueva Venezuela, que es parte de lo que he recibido. El Padre Eterno Yahweh visitará Venezuela para acabar con sus ídolos. A través de terremotos los acabará. Vendrá guerra civil, pueblo contra pueblo de Venezuela, por el hambre y colapso total en el país. El Señor Jesucristo me ministraba la semana pasada que todo el comercio y negocio irán cerrando poco a poco, como me ha mostrado desde el 2016, y llegará un momento que la gente no aguantará por el hambre y las personas entrarán en desespero y angustia y empezarán a saquear llenos de violencia y le meterán fuego a muchos lugares de los que están cerrados. Se acerca el estallido social y la guerra civil. Me dijo que viene mucha más hambre o hambruna. Isaías 29, Isaías 30. Vendrá la intervención militar extranjera. Rey violento se apoderará de Venezuela. Isaías 19, del 1 al 9. La intervención militar extranjera que viene al país es un hecho, me decía el Señor. No hay vuelta atrás, todo está listo, dice el Señor Jesucristo. La ayuda humanitaria llegará, es un hecho. Hasta ahí, alabado sea el nombre de Jesús. Cumplo con dar lo que el Señor me dio y me reveló hasta el mes de octubre. Mediante la voluntad del Señor, para el 15 o 20 del mes de enero, estaré subiendo lo que recibí en noviembre y si puedo, hablo de una vez lo que me dio en diciembre, para tratar de estar, vamos a decirlo pues, estar a la orden, pues estar allí puntual pues con lo que el Señor me viene revelando, para que no vaya a decir que estoy hablando de con meses atrasados. Estoy hablando con meses atrasados porque mi vida corría peligro por lo que el Señor me dijo, no porque quiero, sino porque no había podido grabar los videos. Entonces les dejo ese video de lo que el Señor me dijo allí para que lo lean, lo escuchen, sepan lo que viene, tomen medidas preventivas y que el Señor les bendiga, les guarde, les proteja y les llene su presencia. No voy a hablar más porque estamos en ayuno y está un poco ronco. Que el Señor les guarde. Cualquier cosa, si desean, me pueden escribir al WhatsApp 0424-68-390-68. Bendiciones de parte del Eterno. Bendiciones de nuestro Señor Jesucristo Yeshua HaMashiach. Me despido.